Es una buena mañana para bendecir el nombre del Señor y también para compartir nosotros esa bendición. Te voy a pedir que te pongas de pie un momentito para que le des un abrazo a alguien que esté cerca de ti esta mañana y que al hacerlo puedas compartir ese cariño, ese aprecio, pero también esa fortaleza que de parte de Dios tenemos y recibimos. Porque Dios nos está cuidando, es un Dios fiel, tiene a nuestra familia en sus planes. Y qué maravilloso poder compartir con alguien más eso. Dios ha sido fiel y lo va a seguir siendo. Y si ya te saludaste, voy a invitarte a sentarte cómodamente por unos minutos. Hace muchos años escuché un canto que me gustó bastante. Realmente estaba en medio de una situación bastante complicada y me gustó lo que decía, también la melodía. Me recuerdo que se conocía como Paz en medio de la tormenta. Y fue muy adecuado ese canto. Lo que decía, la fortaleza que se tiene en Dios, el descanso que podemos recibir de Él, la seguridad que nos brinda en medio de cualquier momento, es algo que debe fortalecernos. Y yo quiero hablarte de eso, paz en medio de una tormenta. En Salmo 27:1, David, que fue un hombre humano como nosotros, que tuvo experiencias muy bonitas con Dios, pero también muy duras frente a la vida, que tuvo que aprender lo que era el desprecio de sus hermanos, el olvido casi de sus papás, la traición de su propio suegro, el abandono de su esposa en un momento determinado. Es un hombre que a medida del tiempo, conociendo a Dios, llega a decir esto: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Este hombre logró comprender qué valiosa, qué importante para nosotros como personas, como familia, es tener paz y descanso dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Es tan importante que no solo David o Jesús, sino que otras personas alrededor del mundo identifican que es importante tener paz. Porque en la vida hay cosas que usted y yo no las podemos controlar. No podemos controlar muchas veces la aparición de una enfermedad. No se puede. Tampoco que usted sea un buen trabajador y que en determinado momento le quiten ese trabajo. Eso no se puede controlar. Aún el momento de la muerte, para nosotros o un ser querido, no se puede controlar. Este hombre, frente a esta situación, reconoce que hay cosas que no se pueden controlar. Pero aunque no se pueden controlar, sí se puede reaccionar de manera correcta, adecuada, positiva, dirían algunas personas, frente a esa situación. Y así lo había aprendido David. ¿Cómo reaccionar en medio de una tormenta? Él supo, por medio de su experiencia y su conocimiento en Dios, que lo mejor era tener paz, porque la paz es importante para nuestro corazón. Los médicos han comprobado que uno de los factores que permite que vivamos muy poco en la vida es el cúmulo de cargas, ansiedades, presiones, preocupaciones, temores, que nos roba la paz interna. La gente, aunque en la actualidad tiene más recursos, mejores trabajos, mire, tiene mejores medicamentos y alimentos, vive menos que mucha gente de antaño. La razón, la gente de antes se preocupaba menos. La gente de hoy se preocupa más. Hay razones para preocuparse. Pero Mahatma Gandhi, un líder de la India, dijo que no tener paz es como estar en guerra contra todo el mundo. Todo lo que pasa nos afecta.
Cualquier situación nos duele y todo problema nos desanima. Es importante que usted y yo en este tiempo podamos comprender que hay cosas que no podemos evitarlas. Suceden por factores que están fuera de nosotros. Le podría dar un ejemplo. Usted y yo no pudimos hacer nada o evitar que el que es presidente en los Estados Unidos llegara a ser presidente. Llegó a ser presidente. Pero sí podemos tener la reacción correcta frente a la situación que se mueve a nuestro alrededor. Hay un pensamiento y yo se lo quiero compartir. Nadie puede evitar las tormentas que en la vida se nos presentan. Nadie. Pero sí podemos aprovechar la paz que Dios tiene disponible para nosotros en medio de esos momentos. Porque Dios es un Dios que dentro de nosotros nunca nos abandona. En Juan 16:33 le comparto este versículo. Jesús le habla a sus discípulos porque reconoce que la tendencia de la naturaleza de los hombres, aunque tengamos mucha seguridad, conocimiento y experiencia, es atemorizarse. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podríamos analizar tantas cosas en un solo versículo. La primera, que podríamos comprender que en los momentos de problema, en los momentos de necesidad, lo más valioso que usted y yo podemos hacer es escuchar lo que Dios le dice a nuestro corazón. Lo que Dios a través de la palabra tiene como una promesa, una fortaleza o un consuelo para nosotros. Por eso es que Jesús se encarga de decir: estas cosas les he hablado en medio de las tormentas, porque es de ahí de donde se produce la paz. Luego, lo que tendríamos que también analizar es que en la vida hay situaciones que querramos o no querramos, vendrán. Habrán, como le menciono, situaciones que por mucho que usted luche, vendrán. Él dice: en el mundo tendréis o tenéis tribulación. Pero también pone un elemento que nos marca la diferencia. Nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en Dios. Esto marca una distancia entre nosotros y alguien que no es hijo de Dios. El final es como un epílogo de confianza y de descanso. El Dios que habita en nosotros tiene control y una victoria sobre las situaciones más difíciles, para que usted y yo podamos mantener descanso. Analizando acerca de la paz, los seres humanos y aún los cristianos somos muy sentimentales respecto a eso. Recuerdo a alguien que hablaba de la paz y decía que en una ocasión se hizo un concurso: vamos a hacer un cuadro para que represente la paz. Y hubieron diversos cuadros finalistas y al final escogieron 3, de los cuales se tenía que decidir. Uno era un cuadro donde había una madre con un bebé en sus brazos. La mayoría de jueces dijo: realmente esto identifica lo que es la paz. El segundo cuadro era, mire, una pradera verde y muchos pajarillos y un arco iris, muy bonito el lugar. Y otra gente dijo: no, de seguro esto es lo que representa paz. Pero hubo un tercer cuadro que llamó la atención rápidamente de todos los jueces. Era el cuadro de una tormenta. En medio de la tormenta había un río caudaloso que caía como una catarata. Y en medio de la catarata salía una pequeña rama muy delgada. Y sobre esa pequeña rama delgada había un nido. Y sobre ese nido había un pajarillo durmiendo. Fue fácil para ellos al final decidir lo que representaba la paz. A veces creemos que la paz es ausencia de problemas, de necesidades o de angustias. El mundo ideal.
Pero realmente la paz es algo distinto, que involucra todas nuestras necesidades. Si hoy pudiéramos pensar, la paz no es ausencia de conflictos. Porque Cristo ofrece que usted y yo podemos tener paz en medio de conflictos. Tampoco paz no se refiere a un tiempo sin problemas. Porque en medio de los problemas, Él ofrece una paz en nosotros. Tampoco significa que todo nos salga bien. La paz se puede disfrutar aunque las cosas salgan mal. No es tener todo lo que se quiere. Realmente la paz es algo más. La paz es el poder que se desprende de Jesucristo en nosotros, que alimenta nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para tener seguridad, no en lo que pasa, sino en Él. En lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él está haciendo por nosotros y en lo que Él hará por nosotros en medio de cualquier situación, sea buena o sea mala. Es importante conocer eso, porque en la vida y aún en Estados Unidos, usted se está dando cuenta que hay tormentas. Que hay personas en su país que piensan que usted se la pasa todo el día acostado, haciéndose cosquillas en su ombliguito, y que los billetes y los dólares le caen, ¿verdad?, desde el techo, y usted solo los recoge y dice, ya me cansé de tenerlos debajo del colchón. Sin embargo, su vida, al igual que la vida de ellos en sus países, tiene sus propias tormentas. Pablo habla en Hechos 27:14, y no solo habla, experimenta una tormenta. Dice que iba en un barco con otras personas, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es curioso porque en la Biblia es la única tormenta a la que se le identifica con un nombre. Como ahora que a todas las tormentas les ponen nombre, que a todos los huracanes, ¿verdad? Ernest, Henry, Thomas, y así se va en orden alfabético. No, en ese tiempo no se les ponía nombres. Pero esta era tan fuerte, tan importante, que Dios quiso que quedara identificada, para que tú y yo podamos saber que en la vida pueden haber situaciones tan fuertes, que pueden ser situaciones que van a quedar marcadas en nuestra memoria y van a ser difícil de olvidar. ¿Por qué Dios permite tormentas? ¿Por qué Dios no nos dio un mundo ideal, perfecto? Porque hay cosas que Dios en medio de las tormentas las realiza, las hace. Se han comprobado que muchas de las tormentas que suceden sobre la tierra benefician a la tierra, aunque nosotros los humanos no lo consideremos así, pero benefician a la tierra. Yo pude encontrar en la Biblia que en medio de todas las tormentas, Dios hace cosas buenas para nosotros, aunque las tormentas pueden estar golpeando nuestra vida. Y le quiero compartir porque podríamos identificar que hay ciertos tipos de tormentas. En la Biblia usted podría encontrar tormentas que son formativas. Es cierto, una tormenta no forma nada, pero Dios en medio de una tormenta puede formar algo especial. Dios en medio de la adversidad puede formar o desarrollar una habilidad, una virtud, mire, una persistencia, una adaptación. Conozco personas que viven en un área de Rusia, es el área más fría del planeta. Es tan fría que allá no pueden usar un bolígrafo, porque la tinta se congela. Tienen que escribir con lápiz, es lo único que se permite. Y nadie podía haber vivido ahí por muchos siglos, hasta que llegaron personas que fueron expulsadas por los gobiernos. En la actualidad hay muchas colonias en ese lugar y es una comunidad floreciente. Cómo en medio de todas las tormentas Dios permitió y ayudó para que el ser humano se adaptara y encontrara recursos que le dieran prosperidad.
En la vida usted y yo nos vamos a dar cuenta, hay tormentas que Dios las permite, porque en medio de esas tormentas forma algo. Forma el carácter de alguien. Forma a través de la escritura, mire, la confianza de una persona. Pero también hay otro tipo de tormentas. Se podrían identificar como tormentas correctivas. Son tormentas en las cuales Dios nos enfoca en el propósito para nosotros, en las metas que tiene y en los objetivos que nos entrega. En medio de una tormenta, alguien puede descubrir el propósito de su vida. Tal vez usted habrá escuchado en algún momento de Louis Pasteur, un médico destacado, reconocido como el que descubrió la penicilina. Pero lo que muchas personas no conocen es que ese descubrimiento vino en medio de una mortandad extrema en toda Europa, que realmente fue una peste que estaba destruyendo millones y millones de humanos. En medio de esa tormenta, mire, y pareciera más que por accidente que por estudio, este hombre descubre algo que lo motiva a seguir estudiando y a dedicar su vida para obtener descubrimientos médicos. ¿Cómo alguien en medio de una tormenta descubre su propósito en la vida? Descubre las habilidades que Dios le ha dado y descubre los objetivos que debe perseguir hacia adelante. Usted y yo podríamos conocer las tormentas que en Sudáfrica se dieron con el apartheid y cómo en medio de ese tiempo de segregación, donde los blancos eran minoría pero controlaban todo y los negros eran mayoría y eran esclavos en todo, Dios forma, mire, y desarrolla el propósito de un hombre llamado Nelson Mandela, que parecía insignificante, pero se iba a convertir en factor clave de todos los cambios que Dios iba a traer a toda esa región. El primer presidente negro de toda esa área. Dios, en medio de tormentas, hace cosas buenas para nuestro favor. Eso debe darnos paz. Estamos enfrentando una tormenta, pero Dios está haciendo cosas buenas. Dios está preparando, Dios está ayudando, Dios nos está impulsando. De seguro, algo bueno de parte de Dios vamos a alcanzar. ¿Usted lo cree? Y puede decir amén conmigo esta mañana. Lo tercero, usted y yo podríamos encontrar tormentas expansivas. Y son tormentas o situaciones problemáticas que Dios las permite y las usa. Mire, las tormentas no son las que nos impulsan a un propósito. Es Dios en medio de esas tormentas. Una tormenta no nos hace expandernos o crecer, pero Dios en medio de una tormenta sí lo puede hacer. En medio de una tormenta, Dios puede hacer que se desarrolle de forma acelerada y poderosa algo que Dios quiere que crezca. Y usted y yo nos identificamos en Éxodo. Israel, 430 años esclavos en Egipto, los hebreos. Y dice la Biblia que entre más los atormentaban los egipcios, más se multiplicaban los hebreos. Y más los esclavizaban y más se multiplicaban. Dios estaba utilizando una tormenta para multiplicar, mire, a su pueblo, para que dejaran de ser los 70 que llegaron, para que se convirtieran en más de 2 millones cuando salieron. Dios es un Dios que sabe hacer cosas buenas, aún en medio de las cosas malas que vienen a través de nuestras tormentas. Por eso, este es un tiempo donde tenemos que permitir que Jesucristo dentro de nosotros desate su poder de paz en nuestra mente y en nuestro corazón, sabiendo Dios está haciendo cosas buenas. Dios va a preparar a otros y a nosotros. Dios va a desarrollar a algunos y a quienes lo permitan.
Dios va a hacernos multiplicar muchas de las cosas que pondrá a nuestro alcance, porque Dios es el que está en medio de nuestras tormentas. Pero le quiero mencionar otra clase de tormentas que podríamos identificar. Yo le podría llamar las tormentas magistrales. Y magistrales lo que indica que son momentos de enseñanza, didáctica, para que uno aprenda intensa y profundamente lo que necesita conocer acerca de un tema o de una situación. Hay cosas en la vida que en medio de una tormenta se aprenden. Una de las cosas que en medio de una tormenta se aprende es la fidelidad de Dios. Aunque uno sabe que Dios es fiel, pero se manifiesta tanto la fidelidad de Dios en una tormenta que a uno no le quedan después de una tormenta dudas. Dios es fiel. Y que 3,000 personas le digan todo lo contrario, a uno no le afecta. Porque no solo la Biblia, sino también nuestra propia experiencia respecto a la Biblia nos lo confirma. ¿Cuándo? En medio de una tormenta. Job, en medio de una tormenta que provocó cosas que usted ya las ha leído, llega al capítulo 42 y él dice: cosas que yo no sabía eran las que hablaba. Pero ahora, hablando con Dios, le dice: te preguntaré y tú me enseñarás. Job aprendió muchas cosas en medio de su tormenta. Este año es un año que puede tener tormentas para nosotros. No hablemos simplemente de la situación migratoria. Usted tiene sus propias tormentas, su familia tiene sus tormentas, su vecindario tiene sus tormentas, tal vez su cuerpo tiene sus propias tormentas. Pero tenemos que aprovechar la paz que Cristo está ministrando dentro de nosotros, sabiendo que está haciendo algo bueno. Está haciendo algo bueno. Usted me dice: ¿qué está haciendo? A mí no me pregunte, pero Dios está haciendo algo bueno. Dios está multiplicando algo en usted. Dios le está enseñando algo poderoso y valioso que va a bendecir a otros. Dios está haciendo que se desarrolle algo en su carácter o en su conocimiento que es importante. Después de la tormenta, nos daremos cuenta que Dios ha permanecido siendo fiel con nosotros. Dele un aplauso a ese Dios conmigo esta mañana. ¿Cómo podemos desarrollar esa paz de Dios en medio de la tormenta? Le compartí el primer punto, le comparto el segundo. Tenemos que ser cuidadosos, porque en medio de situaciones complicadas siempre se levantan factores enemigos que pueden afectar nuestra paz y nuestro descanso. Le voy a contar algo que sucede. Japón es uno de los países de mayor ingreso económico. Pero en los últimos 3 años ha aumentado alarmantemente el índice de intentos de suicidio. Mire, es un lugar tan próspero que empresas funcionan siempre. Si hay despidos y si hay pérdida de trabajo, según las estadísticas solo podrían alcanzar, pero ni siquiera el 3%. O sea, es mínimo, es reducido. O sea, ahí siempre hay productividad, ahí siempre hay trabajo, ahí siempre hay ingreso. Pero el año pasado se detectó intento de suicidio cada 15 minutos. Quiere decir que si yo llevo hablándole a usted 15 minutos, al menos 2 personas en Japón podrían haber intentado suicidarse. Una al comienzo y otra cuando los 15 minutos se completaron. ¿Cuál es la razón? Se han hecho campañas televisivas
Se ha hecho tantas cosas y no se logra bajar el índice de intentos de suicidio, porque la gente está desesperada. Trataron de buscar el factor que era, y la gente se queja, se ha quejado y se sigue quejando del salario mínimo. Para ellos el salario mínimo es desesperante. Busqué cuánto es el salario mínimo y me di cuenta que el salario mínimo en Japón equivale a $57,000 al año. Ese es el salario mínimo. $57,000 al año. Que si usted le hace números como a cuánto representa por mes, $4,000 y tanto. Gente con salario mínimo de $4,000, es cierto, los costos son más altos, pero con ingresos de $4,000 al mes, buscan suicidarse, porque para ellos el factor del salario mínimo es desesperante. Habría razón para que gente en Estados Unidos, donde el salario mínimo es más bajo, lo intentara. Pero déjeme decirle, yo pensaba, si en un país donde el salario mínimo al año es de 57,000, la gente quiere suicidarse cada 15 minutos, ¿qué presión podrá tener la gente que vive en un país, pongamos un ejemplo como Guatemala, donde el salario mínimo es de $7,000 al año? $7,000 al año. En Japón, 57,000. Cada 15 minutos alguien intenta quitarse la vida. Pero también me sorprende que el índice de intentos de suicidio en Guatemala no es tan alto como en Japón. Y yo me preguntaba por qué. Si los factores en un lugar o a una persona a veces la golpean fuerte, pero esa persona resiste, toma ánimo y sale adelante, como hay otras personas que en mejores condiciones se derrumban por tormentas que no son tan fuertes como las tormentas que a otros les está tocando vivir. Y hay una razón. Hay factores que se desarrollan como enemigos de nuestra paz en medio de nuestras tormentas. Buscando en las páginas de la Biblia, especialmente en los Salmos, porque es donde habla todo lo que afecta con tristezas y con conflictos, yo puedo encontrar 22 factores, mire, que tratan de minar y de destruir la paz en un ser humano. Se las voy a ir mencionando. El temor, la ansiedad, la preocupación, la angustia, el enojo, el rencor, la amargura, la soledad, la tristeza, la depresión, la intranquilidad, el estrés, el agotamiento, el sufrimiento, la confusión, la frustración, la insatisfacción, el desánimo, la desesperanza, el miedo, la culpa, el remordimiento. Y podríamos seguir. Uno está tentado al oír esas palabras a ponerle un chequecito y decir, bueno, esto me ha afectado a mí, esto me ha afectado a mí, y esto también me ha afectado a mí. No es de asombrarse entonces que para nosotros los humanos sea difícil mantener tranquilidad. Hay muchos factores, nuestras emociones, pero yo le quiero hablar de los 3 más dañinos. Cuando usted y yo pasemos tormentas, problemas y situaciones difíciles por un factor o por el otro, tenemos que tener cuidado especialmente de 3 cosas. Primero, de nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos pueden ser el terreno de cultivo donde la palabra de Dios siembre paz, o la ansiedad, la angustia y la situación nos angustie. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Usted tiene que ser cuidadoso con lo que piensa y no tiene que permitir que su mente
le dé rienda suelta a los pensamientos que le desesperen. Como la persona que empezó a toser y dijo, bueno, ¿será una tos o será gripe? No, y si la gripe no se me cura después de 15 días, a lo mejor no es gripe. Pero en la familia varios han tenido enfermedades de la garganta. Y me recuerdo que el tío Pancho y el sobrino Carlos se les encontró un tumor. Y muchos de los tumores son benignos. Pero yo he conocido que el índice de tumores malignos va creciendo con el tiempo. Y si es un tumor maligno y me tienen que llevar al médico, está bien si se me quita con medicinas. Pero si tengo que hacer una cirugía, y a mí me da el pánico la cirugía. Y si voy al quirófano y ya imaginándose en el quirófano y me quedo con la anestesia, pero y si salgo, ¿verdad? Pero y después me tienen que hacer quimioterapia y radioterapia y eso me debilita. Y si con el tiempo, total es que de la tosecita se fue degradando hasta la muerte, ¿verdad? Y si me muero y me van a velar, ¿verdad? Y si fulano de tal que me cae mal llega, mire, hasta pensando quién iba a llegar al velorio, quién iba a hablar en el entierro. A veces son peligrosos nuestros pensamientos. Uno de los enemigos que más van a tratar de minar nuestra paz son nuestros pensamientos. Lo segundo, nuestras emociones. Tristeza, temor, alarma, ansiedad y desesperación son factores con los que tenemos que ser cuidadosos. Porque las emociones, mire, crecen, se contagian y muchas veces dañan. Recuerdo el caso, eso sucedió en el Brasil. Un edificio de muchos niveles incendiado, la gente moría, gente se fue subiendo a la azotea, fue muriendo. Un hombre llegó a la azotea, la gente desde abajo le gritaba, no se tire, no se tire, la ayuda ya llega. Pero usted sabe que una cosa es decir, la ayuda ya llega estando abajo, y otra es la ayuda llega cuando las llamas nos están provocando el calor. Lo cierto es que él no aguantó la presión de sus emociones y se tiró al vacío. Sabía que iba a morir, se tiró al vacío y se mató. Pero lo más dramático es que cuando él se lanzó, el helicóptero que le iba a ayudar estaba llegando a la azotea. Si se hubiera tardado un poquito más, hubiera salvado su vida. Pero las emociones, usted y yo tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Las emociones de la desesperación, es que no se puede hacer, es que no se va a lograr, es que aquí no se puede. No, la emoción del miedo. Tenemos que ser cuidadosos de pensamientos y de emociones. Tenemos que ser cuidadosos, lo tercero, mire, de los recuerdos de nuestras desilusiones, porque van a querer regresar en medio de nuestras tormentas. Un hombre había fracasado al querer poner 4 zapaterías y ahora tenía la oportunidad de poner una. Le estaba yendo muy bien, pero su peor temor era el fracasar, porque todos los días, aunque los resultados eran buenos, lo que a él lo atormentaba era el recuerdo de las desilusiones de las que había puesto y había tenido que fracasar con ellas. No habían funcionado. En medio de una tormenta, el recuerdo de las desilusiones vuelven. No es la primera vez que tenemos un problema. Y a veces, mire, eso es nuestro tormento. Como el hombre que empezó a pensar cuando lo despreció su esposa, no es la primera vez que me desprecia. Y empezó a irse. Es que mi mamá también en la familia me despreciaba. El mejor pedazo de pollo para mi hermano. Y cuando era chiquito yo me recuerdo que hasta la niñera me despreciaba. Nos cuidaba a 3 y a mí me dejaba de último con los pañales mojados. Y me recuerdo, y me recuerdo de todos los menosprecios que en la vida había experimentado. Hay enemigos que van a tratar de robarnos la paz. Tenemos que enfrentarlos.
y tenemos que ser cuidadosos con ellos. Pero quiero darle dos elementos adicionales. Usted tiene que tener una convicción. El estar enfrentando un problema o una tormenta no significa que usted haya fracasado. A veces identificamos problemas como fracasos, complicaciones como fracasos. Esto no salió bien, fracasé. Y muchas veces los problemas, las tormentas, las complicaciones y las dificultades no representan fracasos. Todos tenemos muchas situaciones difíciles en la vida. Lo que una situación difícil representa, mire, es la oportunidad de ver la fidelidad de Dios sobre nosotros, en nosotros y con nosotros, para superar esa dificultad una vez más. Por eso es que David fue muy entusiasta con el gigante Goliat, porque todos estaban viendo fracaso frente al gigante. Él estaba viendo oportunidad para ver una vez más la fidelidad de Dios. Vea lo que él dice: el Dios que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de ese filisteo. Fidelidad. Este es el tiempo donde usted y yo tenemos que confiar. Dios tiene fidelidad. Y un problema, una tormenta, es la oportunidad para volver a contemplar la fidelidad de Dios. Pablo, en medio de la tormenta, Hechos 27, se levanta y le dice: varones, tengan buen ánimo, porque anoche el ángel del Dios del cual yo soy y al cual yo sirvo vino y me dijo: Pablo, no temas, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Solo la nave se va a perder. Ahora yo confío que será hecho así como Dios me lo dijo. Mire, una oportunidad para ver una vez más la fidelidad de Dios. Ese Dios que fue fiel cuando tú te estabas formando en el vientre de tu mamá, para no morir ahorcado con el cordón umbilical. Ese Dios que fue fiel en todo tu nacimiento, para que no murieras de todo lo que mueren muchos niños. Ese Dios que fue fiel en tu infancia, para cuidarte, protegerte, en tu adolescencia, para hacerte crecer, hasta el día de hoy, para mantenerte donde te mantiene, con esperanza, con promesas y con seguridad. Entonces, ¿una tormenta qué es? Una oportunidad para ver la fidelidad de Dios una vez más. Y yo le aseguro que usted y yo la miraremos. Por eso es que Pablo decía: sé vivir, Filipenses 4:12, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, él comprendía lo que usted y yo tenemos que comprender. La paz no nace de lo que vemos. La paz no nace de lo que tenemos. La paz no nace de lo que sucede a nuestro alrededor. La paz nace de Jesucristo, que está en nuestro corazón. De ahí nace la paz. En este tiempo lo que tenemos que permitir es que el poder de esa paz se manifieste dentro de nosotros. Yo quiero que usted me permita hacer una oración con usted, para que juntos podamos decirle: Señor, hay momentos en que no está fácil sentir paz, pero confiamos que en medio de cada tormenta tú estás haciendo cosas buenas,
que vas a estar en nosotros y con nosotros hasta el final. Y que, Señor, esta tormenta es una oportunidad para ver nuevamente tu fidelidad. Para que después usted diga, el Dios que me ayudó allá y allá, y en el 2017 también me ayudó con aquella situación, es el Dios que me ha ayudado siempre y le ayudará hasta el final. Póngase de pie, por favor, y tomemos un momento para agradecerle a Dios por esa paz que de Jesucristo nace en nosotros. Recuerde, más dinero no nos va a dar paz, es Cristo el que la da. Más amigos no nos va a dar paz, es Cristo, de Él nace. Usted y yo ya lo tenemos en nosotros. Esa paz ya está. Y ese poder ya se ha estado manifestando en ti. Pero tengamos cuidado de los factores que se hacen enemigos de nuestra paz. Cuidemos nuestros pensamientos. No tome decisiones aceleradas. Seamos prudentes y sabios. Desarrollemos en nosotros el dominio propio para que las emociones se mantengan siempre reguladas. Que riamos, que lloremos, que en algunos momentos nos preocupemos, pero que nada se salga de control. Que cuando el recuerdo de una desilusión, de un sufrimiento, de un fracaso, de una pérdida quiera venir a nuestra mente, nosotros podamos recordar que en medio de toda situación Dios ha sido fiel y lo seguirá haciendo. Dios está haciendo cosas buenas en medio de las tormentas. Dios te está formando. Dios te está enseñando. Dios te está expandiendo. Dios te está enfocando hacia tu propósito, tus objetivos y metas. Así como guardó, protegió y sostuvo a Pablo, así lo está haciendo contigo, tu familia y tus necesidades. ¿Estarás enfrentando alguna tormenta? ¿O alguna tormenta estará queriendo acercarse a uno de tus familiares? Una tormenta que amenaza con peligro, con sufrimiento, con fracaso. Pero que hoy podemos confiar y descansar en Dios, sabiendo que Dios, aún en medio de esas situaciones, está haciendo cosas buenas y las miraremos. ¿Me permites hacer una oración contigo hoy?